Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hará ya cosa de un mes que hice mi último y primer vídeo. Hoy haré un poco de resumen sobre mi tercer libro, el segundo tema que me interesó, que es este, que trata sobre un mecanismo revolucionario, un mecanismo impositivo de un nuevo impuesto que podría revolucionar el sistema económico mundial. ¿Vale? El mecanismo lo llamo Bad Floor, pero el libro se llamaba Slow Communism. Es en castellano, pero la idea es de un... bueno, luego comentaré, porque hay dos vertientes muy dispares, pero Slow Communism es como... Hay un... Slow Food es como una filosofía de comida, pues esto propone... Una de las vertientes propone como un mecanismo de llegada a un comunismo, pero muy gradualmente. No algo revolucionario en poco tiempo, sino un mecanismo muy, muy gradual. Y eso sin ser yo demasiado comunista. Es decir, yo he sido más bien ultraliberal. ¿Veis esto? No sé si veis la camisa. Bueno, no se ve. RL, esto era de la Universidad de Verano de Juan Rayo. Eso no es por Juan Rayo, pero es de la Escuela de Verano de Juan de Mariana, del Instituto Juan de Mariana, que dirigía y creo que todavía dirige Juan Ramón Rayo, el economista, que fue hace 5 años o algo así, cuando todavía era liberal. Desde entonces pues han pasado muchas cosas y ya no soy tan liberal. Pero ahora veréis que este libro propone un método de transicionar de un sistema capitalista avanzado a un sistema comunista racional, sin utilizar la violencia, sin una revolución violenta. Pero no solo permite, digamos, alcanzar el comunismo mediante una vía pacífica y progresiva, sino que este mismo mecanismo del Bad Floor permite un sistema neoproteccionista, que puede ser capitalista, tanto como quieras. Para Donald Trump este mecanismo, para su idea neoproteccionista, hubiera ido realmente muy bien. Hubiera sido mucho más potente que no el desastre que ha causado en los Estados Unidos. Y vamos, que China ha derrotado claramente las intenciones que tenía. Y evidentemente él ha sido derrocado y enviado al estiércol de la historia. Entonces, entonces hoy voy a hablar sobre este libro, que también fue... Bueno, todos mis libros fueron censurados por Amazon, por el último libro que hice no les gustó. No me dijeron dónde estaba exactamente un problema, que decían que no cumplía con su política de edición, lo que sea, y me bloquearon todos los libros, todos. Entonces sí, estoy muy enfadado con Amazon. Mi propósito es acabar con Bezos. Es broma. Me conformo con llegar al comunismo con esta vía pacífica. Tampoco os lo creáis mucho, porque realmente políticamente soy bastante neutral, cuanto que ya no me considero fundamentalista de ninguna ideología ni corriente política. Quiero decir, estoy desencantado en muchos sentidos. Entonces, vayamos a hacer un poco de resumen sobre este libro del Bad Floor. Bad Floor, ¿por qué, no? El Bad Floor es... El VAT es el IVA en inglés, Value Added Tax, impuesto sobre valor añadido. Floor es como el suelo como un límite inferior, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea fundamental de esta propuesta de impuesto? Pues
Primero, habría que explicar una problemática que existe a nivel general, ¿no?, de recaudatorio, y es que, el IVA es un impuesto sobre el valor añadido. Sobre cada actividad económica, en teoría, añade un valor. Compra por un precio, recursos, empleados, otras materias primas, otros productos, y sobre lo que compra, entonces tiene un margen respecto al que vende. Este margen se supone que es el valor añadido por la empresa en cuestión. Sobre este valor añadido, hay muchas excepciones, lo que quieras, pero se grava el IVA, el impuesto de valor añadido. Ya digo que hay muchas modalidades, actividades exentas, todo lo que quieras, pero la idea es, el IVA intenta capturar este valor añadido de las empresas. Pero ¿qué ocurre? Que hay actividades que se producen en terceros países, que por lo tanto no pagan aquí, sino que lo pagan en otros países. Luego, las tecnológicas, pues hay tecnológicas que hacen dropshipping, por ejemplo, de que hay empresas de China que te envían mercancías sin apenas pagar ningún impuesto en España o en Europa, en el país que sea, ¿no? Y entonces se produce como un agravio comparativo en cuanto que hay actividades económicas que pagan mucho IVA y hay actividades que no. Entonces hay agentes económicos que soportan una carga fiscal importante y otros que no. Y no solo IVA, porque IVA al fin y al cabo siempre es sobre el precio de venta final. La cuestión es sobre toda la carga impositiva general. En general, la carga en un país desarrollado como España, en Europa, la carga fiscal, la presión fiscal suele ser de alrededor entre el 40 y el 50% de la economía. Eso quiere decir que de cada 100 euros que una economía produce, el 50% es recaudación del Estado. Esto es mucho, claro. Aquí que se tiene en cuenta no solo el IVA, sino cotizaciones sociales, impuesto sobre la renta, impuesto sobre beneficios y un montón de otros tributos. Pero claro, ¿qué pasa con las actividades que se desarrollan en otros países y que apenas pagan en el estado en cuestión? Pues esto dificulta esta recaudación y supone un agravio, porque al final es una teoría de juegos. O si hay agentes económicos que se pueden ahorrar una carga, al final los impuestos no dejan de ser una carga impositiva que supone un coste para la empresa y para los agentes económicos. Entonces, si un país o unos países se aprovechan del sistema internacional impositivo y tienen unos impuestos muy bajos, entonces supone una competencia desleal. Y no solo es una competencia desleal que en sí es injusta, y se benefician vendiendo más de lo que deberían, produciendo o vendiendo más de lo que les tocaría por su competitividad real, sino que realmente todos esos impuestos que se dejan de cobrar, por ejemplo en España, que es donde se vende el producto, se tienen que recuperar, y aumentando la fiscalidad de los agentes españoles o europeos o del Estado en cuestión. Entonces, es un agravio que reduce la competitividad de España, de Europa, que dificulta la recaudación, y que si los gastos gubernamentales se mantienen fijos y se quiere gastar cierta cantidad, lo tienes que compensar asfixiando todavía más a los nacionales, a los europeos, o del país que se trate.
Entonces, no solo es una asfixia que puede ser injusta, sino que realmente disminuye mucho la competitividad del país y se produce un círculo vicioso de pérdida de competitividad y reducción de la recaudación. Eso es un problema grave. Entonces, ¿cómo proponía acabar con este agravio y esta falta de competitividad tributaria? Pues en esta era neoproteccionista global, donde ha habido Trump, China siempre ha sido neoproteccionista en cuanto que utiliza la manipulación de los tipos de cambio para ser más competitiva. Evidentemente, hasta ahora medioambientalmente no ha tenido ningún cuidado y eso, quieras o no, disminuye los costes de fabricación. Pues un montón de factores han perjudicado a España, a Europa, y aprovechando esta ola neoproteccionista global, he propuesto este impuesto que no deja de ser en este enfoque, un modo de asegurar una mínima recaudación por cualquier actividad económica que se haya producido para un producto, independientemente de dónde haya sido. Entonces, esto es un poco complejo de explicar, ¿vale? En el libro se puede ver con más despacio y más claramente, pero esto es un poco revolucionario en cuanto que es como, ¿por qué llamo como un IVA? Porque al final no deja de ser como un IVA, pero que es mucho más elevado. Por ejemplo, si el IVA es del 21% en general, o del 10%, o digamos que hay distintos tipos, reducido, súper reducido, pues este VAT floor, por ejemplo, sería del 30% o del 35%. Y claro, dices, entonces este impuesto es un IVA y ya está, del 35%. No, esto es como un IVA mínimo de una actividad económica, pero que se puede compensar por otros impuestos, incluyendo el IVA general. Esto supone como por cada producto o servicio vendido, como mínimo se tiene que haber pagado un 35% de impuestos, si lo estableces en el 35%. Y aquí incluye todos los impuestos, todos los gastos públicos, todas las digamos, contribuciones, cotizaciones salariales, de seguridad social, toda la carga fiscal, toda la carga gubernamental se incluye en este mínimo de recaudación exigida por actividad económica. ¿Y esto qué asegura? Pues que da igual que Google, solo aquí, es decir, si Google tributa muy poco en España, porque aquí no tiene apenas actividad, da igual, aquí tendrá que pagar no solo el 21%, que muchas veces ni eso ha pagado, pero no solo tendrá que pagar el 21%, sino el 35%, por ejemplo, si establece en el 35%, aunque aquí no tenga trabajadores, aunque aquí en España no tenga actividad económica, no tenga sede que pague impuestos de sociedades, etcétera, da igual. Se exige que de su facturación a empresas españolas, a usuarios españoles, como mínimo 35% vaya destinado a este impuesto, que podrá compensarlo. Es decir, si ha pagado realmente otros impuestos, pues esto puede compensar, pero establece lo que es un suelo. Menos de esto no puede pagar de impuestos. Cualquier actividad económica, cualquiera. Eso es un mínimo universal. Entonces, este impuesto tendría una capacidad recaudatoria muy alta. Yo creo que no habría parangón. Entonces, esto aumentaría mucho la recaudación de los estados. Pero a la vez es una política neoproteccionista que puede favorecer a las empresas nacionales o europeas. Se puede establecer a nivel europeo. Pero bueno, es difícil llegar a un acuerdo. Es imposible por
incluso. Pero el poder recaudatorio es brutal de este impuesto. Habría una recaudación nueva que yo creo que nunca ningún impuesto ha generado. Y tiene otras ventajas, como que favorece a la industria nacional, porque al fin y al cabo, hasta ahora había industrias que no eran competitivas, porque aprovechaban el dumping fiscal de otras naciones, de otros países, pero como este impuesto es sustituible por otros impuestos que ya se han pagado, si una empresa pasa a producir, que antes lo vendía en España, un producto fabricado fuera, pero ahora, si puedes sustituir este impuesto por otros impuestos como la seguridad social, el IRPF de los trabajadores, el impuesto de sociedades, pues puede pasar a ser interesante producir o tener una producción nacional. ¿Por qué? Porque si esta actividad que antes se desarrollaba fuera y aquí solo se comercializa y se vende y solo se paga IVA, pues este IVA mínimo del 35%, por ejemplo, entonces si esta actividad se pasa a desarrollar aquí en España o en Europa, pues entonces se pagarán muchas más cotizaciones de los trabajadores que van a producirlo aquí en vez de fuera. Trabajadores o dividendos, lo que sea. Entonces este IRPF, estas cotizaciones, se descuentan de lo que se tiene que pagar de este impuesto VAT-FLOR. ¿Vale? Se deduce. Entonces compensas una por la otra, no pagas más impuestos y entonces puedes incentivar la relocalización de industrias que se habían ido fuera. Y esto es algo que se aplica a industrias, a servicios, a todos los niveles. Entonces, esto es un impuesto que no perjudica a los agentes económicos privados. Esto por un lado. Pero, ¿por qué se llama slow communism? Porque es slow communism. Porque esto, claro, eso es como un arma de doble filo. Porque puede beneficiar a las empresas nacionales que no eran competitivas hasta la fecha y puede, digamos, en ese sentido, manteniendo el capitalismo, puede, digamos, causar un progreso económico porque habría una relocalización de industrias, pero no se queda ahí. No se queda ahí porque todavía hay un segundo filo. Digo que es un arma de doble filo porque se puede utilizar para transicionar hacia un comunismo de un modo pacífico, tan lento como quieras, pero se puede utilizar. ¿Cómo sería el mecanismo? Pues he hablado de que podría establecerse este impuesto, este VAT-FLOR mínimo, este IVA mínimo, se podría fijar en el 30% inicialmente, o en el 35%. Primero en el 30%, supongamos. Pero nada impide que puedas ir elevando este 30% de IVA mínimo de VAT-FLOR un 1% anual. Puedes empezar con el 30%, el año siguiente estableces que sea el 31%, el siguiente el 32%, y así puede sucesivamente ir incrementándose este IVA mínimo. A medida que incrementas este IVA, las empresas nacionales se van haciendo más competitivas, pero la presión fiscal va aumentando sobre la economía. Entonces, al final, si vas así incrementándolo, poco a poco no generas un colapso económico repentino. A lo mejor los impuestos son contraproducentes para que una economía sea competitiva o haya suficiente libertad económica que incentive la creación de empresas. Sí, realmente esto es un hecho. Pero si un gobierno de índole socialista, comunista, quiere
transicionar hacia una economía comunista, socialista, gradualmente, puede ir incrementando este IVA mínimo a razón de un 1% o de 0,5% o del 2%. Puede ser tan gradualmente como se desee. Al final puede ir transicionando hacia una economía socialista casi al 100%. ¿Por qué? Porque si pasa del 35% al 50%, 60%, 70%, llegado cierto momento, se hace imposible la viabilidad económica de las empresas privadas. Pero, ¿qué pasa si, mientras tanto, has utilizado la recaudación adicional que ha generado este impuesto con tanto poder recaudatorio? Has utilizado este impuesto para desarrollar industrias estatales, públicas, que yo no creo que sean eficientes, pero si un partido tuviera ese propósito, podría utilizarlo para esto, para este fin, si hace, digamos, el trabajo debido para ir sustituyendo la actividad privada de los agentes privados por cooperativas, empresas públicas, etc. Si se produce esta sustitución y se hace de un modo eficiente, que yo discrepo que se puede hacer, pero si se hace progresivamente, habrás convertido tu economía originalmente capitalista, socialdemócrata o como quieras, mixta, tu economía mixta, la habrás convertido a una economía socialista casi al 100%, solo mediante este instrumento que es el VAT floor. Mediante este mecanismo, este instrumento, a razón de ir subiendo lentamente el impuesto, habrás transformado la economía, porque es como una palanca. No hay ninguna palanca que pueda ser tan potente como el IVA en cuanto si se lo propone, porque al fin y al cabo lo máximo que se puede gravar el valor añadido es el 100% de la actividad. Si sobre VAT es más, vale, bueno, no voy a ponerme en esto, pero no es lo mismo el 100% de gravamen sobre el valor añadido que un markup, añadir un 100% sobre valor añadido, sobre la venta antes de impuestos. Pero bueno, esto es un tema matemático, tampoco tiene más importancia. Entonces, bueno, esta es la idea de este VAT floor, que considero que es un impuesto que podría servir, por ejemplo, a Europa o a Estados Unidos también, a cualquier país del mundo, pero que realmente el país que más podría beneficiarse o que es más factible que lo acabe utilizando es China. Al fin y al cabo, China es oficialmente un país comunista que tiene una economía muy capitalista, realmente tiene muchas empresas privadas, y si quisiera, digamos, transformar su economía así mixta a una economía socialista en un futuro, en cualquier momento lo pueden anunciar porque el partido que manda es el Partido Comunista, pues yo creo que el modo más eficiente, que no generaría ningún cataclismo económico, sería este impuesto. Pero bueno, es una propuesta económica que estaba en este libro que Amazon me censuró. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Evidentemente hay muchas otras cosas a considerar, pero bueno, esta era una presentación inicial del libro. Espero que se haya entendido y si tenéis cuestiones no dudéis en formularlas en los comentarios. Muchas gracias. Hasta otra.